madre soltera, lleva a su bebé al trabajo y el millonario viudo hace algo que nadie esperaba. El despertador no había sonado aún cuando Esperanza Morales abrió los ojos en la penumbra del cuarto que compartía con su hijo. Las 4:30 de la madrugada en Santa Cecilia traían consigo el aroma familiar de tortillas recién hechas que se colaba desde la casa de Doña Refugio, su vecina, mezclado con el humo acre de los camiones que ya rugían por la avenida principal. Diego dormía a su lado, su respiración suave como el susurro de las hojas de bugambilia que rozaban la ventana sin vidrio, protegida apenas por una cortina desteñida que había sido morada en tiempos mejores. Se incorporó con cuidado, cada movimiento calculado para no despertar al pequeño. A los 8 meses, Diego había aprendido a dormir profundamente durante estas horas oscuras, como si su cuerpo infantil comprendiera instintivamente que el descanso de su madre era un lujo que debía preservar. Esperanza observó por un momento el rostro angelical de su hijo, sus pestañas largas proyectando sombras delicadas sobre las mejillas regordetas. En esos segundos robados al tiempo, permitía que el amor la invadiera completamente. Un sentimiento tan puro y feroz que le dolía el pecho. El agua fría de la regadera improvisada la devolvió bruscamente a la realidad. Se vistió con el uniforme azul marino que había lavado la noche anterior, alisando con las manos las arrugas que se negaban a desaparecer sin plancha. Sus zapatos negros, remendados con cinta adhesiva en la suela, esperaban junto a la puerta. Habían caminado miles de kilómetros con ella, desde las montañas de Michoacán hasta las calles de concreto de Guadalajara, y aún le quedaba vida para algunos miles más. Diego despertó cuando ella comenzó a preparar su bolsa de pañales, como si un hilo invisible conectara sus ritmos biológicos. No lloró. Nunca lloraba durante estas rutinas matutinas. Sus ojos oscuros, herencia directa de su madre, la observaron con esa serenidad inquietante que tienen algunos bebés, como si ya comprendieran que la vida requería silencio y paciencia. «Buenos días, mi cielo», le susurró mientras lo vestía con el mameluco amarillo que le había regalado doña Carmen, su abuela. «Hoy también vamos a ser valientes, ¿verdad?». La caminata hasta la primera parada de autobús se hacía en completa oscuridad. Santa Cecilia despertaba lentamente. Los primeros trabajadores emergían de casas que parecían cajas de zapatos apiladas unas sobre otras. Madres jóvenes como ella cargando bolsas de mandado y bebés. Hombres con cascos de construcción bajo el brazo. Todos compartían la misma expresión de determinación resignada, la mirada fija en un punto lejano donde esperaba el sustento diario. El primer autobús estaba abarrotado de cuerpos que olían a jabón barato y sueños aplazados. Esperanza encontró un espacio junto a la ventana y abrazó a Diego contra su pecho, protegiéndolo del vaivén del transporte público. El bebé se acomodó naturalmente, su cabecita descansando en el hueco del cuello de su madre, donde el pulso acelerado le servía de canción de cuna. Durante el trayecto, observó la ciudad transformarse gradualmente. Las casas de lámina y ladrillo sin repello dieron paso a edificios de apartamentos, luego a casas con jardines pequeños, hasta llegar finalmente a Providencia, donde las mansiones se escondían detrás de muros altos coronados con alambre de púas, disfrazado de ornamento. Era como viajar entre mundos. Cada parada del autobús marcando una frontera invisible pero infranqueable. A las 6 en punto, Esperanza se bajó frente a la reja de hierro forjado que protegía la residencia Mendoza. La casa se alzaba como un palacio de cuento, con su fachada de cantera rosa y ventanales que brillaban como espejos bajo las primeras luces del amanecer. Los jardines, perfectamente podados, exhibían flores que ella no sabía nombrar, pero que costaban más que su salario semanal. Rodeó la propiedad hasta la entrada de servicio, donde una puerta más pequeña la condujo directamente a los cuartos traseros. El corazón le latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo de loseta fría, cargando a Diego como si fuera el secreto más peligroso del mundo, porque eso era exactamente lo que representaba, un secreto que podía costarle el único trabajo que había conseguido en 6 meses de búsqueda desesperada. El cuarto que había escogido para esconder a Diego era pequeño pero perfecto para sus propósitos. Había sido el cuarto de costura de la señora Mendoza antes de que la tragedia se la llevara y ahora permanecía en desuso. Esperanza había colocado allí una canasta acolchada con mantas suaves, algunos juguetes silenciosos,
y suficientes pañales y biberones para las 8 horas que duraría su jornada laboral. Mientras acomodaba a Diego en su refugio improvisado, le cantó en voz muy baja la canción de cuna que doña Carmen le había enseñado, la misma que habían cantado las mujeres de su familia durante generaciones. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Diego la observó con esos ojos profundos, como si entendiera que esas palabras llevaban consigo el peso de todas las madres que habían trabajado desde antes del amanecer para que sus hijos pudieran soñar con mañanas mejores. Esperanza cerró la puerta suavemente y se dirigió a la cocina, donde comenzaría otra jornada fingiendo ser invisible, rogando en silencio que su hijo permaneciera tan silencioso como un ángel hasta que pudieran regresar juntos a casa. En algún lugar de la mansión, arriba, muy arriba, Sebastián Mendoza despertaba entre sábanas de seda que se habían vuelto su prisión dorada, sin saber aún que ese día marcaría el comienzo del fin de su mundo conocido. Los relojes marcaban las 2 de la madrugada, cuando Sebastián Mendoza abandonó por enésima vez la cama que se había convertido en su campo de batalla nocturno. Las sábanas de seda italiana, que una vez habían sido refugio compartido con Mariana, ahora lo sofocaban como sudarios perfumados con lavanda francesa. Sus pies descalzos encontraron las losetas frías del suelo de mármol, una sensación que había aprendido a asociar con estos episodios de insomnio que lo acechaban desde hacía 2 años. La mansión respiraba en silencio a su alrededor, cada crujido de la madera antigua como un susurro de fantasmas familiares. Sebastián caminó por los pasillos que conocía de memoria, guiado más por el instinto que por la vista en esa oscuridad terciopelada que envolvía su mundo. Sus pasos lo llevaron automáticamente hacia la biblioteca, donde solía refugiarse con un vaso de whisky y la vana esperanza de que el alcohol lo ayudara a encontrar el sueño que se le escurría entre los dedos como arena. Pero esa noche algo era diferente. Un sonido tenue, casi imperceptible, lo detuvo en seco a mitad del pasillo. Al principio creyó que eran imaginaciones suyas. No sería la primera vez que su mente le jugaba trucos crueles en estas horas de vigilia solitaria. Sin embargo, el sonido se repitió, un llanto suave, quebrado, inequívocamente humano. El corazón se le aceleró de una manera que no había experimentado desde la noche del accidente. ¿Un intruso? ¿Un ladrón que había traído consigo a un cómplice menor? Las posibilidades se agolparon en su mente mientras seguía el sonido, que parecía provenir de la zona de servicio de la casa, un área que rara vez visitaba. Sus pasos se volvieron más cautelosos cuando se acercó al cuarto que había sido el taller de costura de Mariana. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija se filtraba una luz tenue, la luz de un teléfono celular usado como linterna. El llanto se había vuelto más claro, más definido, y con él llegó el reconocimiento que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era el llanto de un bebé. Empujó la puerta lentamente sin hacer ruido y la escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó paralizado. Esperanza, su empleada doméstica, estaba sentada en una silla improvisada, sosteniendo contra su pecho a un niño pequeño que no podía tener más de 8 o 9 meses. La luz del teléfono creaba sombras danzantes en las paredes, transformando el pequeño cuarto en una capilla sixtina de la maternidad clandestina. Esperanza levantó la vista y sus ojos se encontraron en esa fracción de segundo. Sebastián vio pasar por el rostro de la joven todas las emociones humanas: terror, vergüenza, súplica desesperada y algo más profundo que tardó en identificar: la ferocidad protectora de una madre acorralada. «Señor Mendoza, yo puedo explicar», comenzó a balbucear, pero las palabras se le quebraron en la garganta. Sus brazos se cerraron instintivamente alrededor del bebé, como si fuera a salir corriendo. Aunque ambos sabían que no tenía a dónde ir, Sebastián permaneció inmóvil en el umbral, tratando de procesar lo que veía. El bebé había dejado de llorar y ahora lo observaba con esos ojos grandes y curiosos que tienen los niños muy pequeños, sin miedo ni prejuicios, solo con esa fascinación pura por todo lo que es nuevo en el mundo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente, su voz más ronca de lo que pretendía. «3 meses», susurró Esperanza. «Desde que empecé a trabajar para usted, no tengo dónde dejarlo. Su papá se fue cuando supo que estaba embarazada y las guarderías». Se detuvo,
como si las palabras fueran demasiado pesadas para continuar. Sebastián entró al cuarto y cerró la puerta detrás de él. Esperanza se encogió ligeramente, preparándose para lo que sabía que vendría: la humillación, el despido, quizás incluso amenazas de demanda por invasión de propiedad, pero lo que vino después la sorprendió tanto que casi dejó caer al bebé. «¿Cómo se llama, Diego?», respondió automáticamente, sin poder ocultar el orgullo que siempre afloraba en su voz cuando pronunciaba el nombre de su hijo. «Diego», repitió Sebastián, y había algo en la manera en que lo dijo que hizo que el nombre sonara como una bendición. ¿Por qué Diego? Por primera vez desde que había sido descubierta, Esperanza sonrió tímidamente. «Por Diego Rivera. Mi abuela decía que él pintaba la verdad de México y yo quería que mi hijo llevara un nombre que hablara de verdad». Sebastián se acercó lentamente, sus movimientos deliberadamente no amenazantes. Diego lo observó con interés creciente, y cuando el hombre estiró un dedo tímidamente, el bebé lo agarró con esa fuerza sorprendente que tienen los recién nacidos. El contacto fue como una descarga eléctrica que viajó desde la pequeña mano hasta el corazón marchito de Sebastián. Por un momento, el tiempo se detuvo, y en ese cuarto improvisado, rodeados por los vestigios de sueños pospuestos, 3 almas solitarias se encontraron en una intersección del destino que ninguno de ellos había visto venir. «Esperanza», dijo finalmente, sin soltar el dedito que Diego mantenía firmemente agarrado. «¿Qué dirías si te propusiera algo que ninguno de los dos esperaríamos jamás?» Ella lo miró con una mezcla de esperanza y terror que le recordó dolorosamente a Mariana durante los primeros meses de embarazo. «Durante el día, mientras trabajas, yo podría cuidar de Diego». Las palabras salieron de su boca antes de que su mente racional pudiera detenerlas, pero en el momento en que las pronunció, supo que no había dicho nada más cierto en 2 años de existencia vacía. El silencio que siguió fue tan profundo que pudieron escuchar los latidos de sus propios corazones, el ritmo acelerado de 2 vidas que acababan de cambiar para siempre, sin siquiera saberlo aún. La primera semana después del encuentro nocturno transcurrió como una danza cuidadosamente coreografiada entre 2 personas que habían decidido confiar en un milagro pequeño y cotidiano. Sebastián descubrió que sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y estrechar palmas de políticos, podían ser sorprendentemente tiernas al cambiar un pañal o sostener un biberón tibio. Era martes por la mañana cuando Esperanza llegó como siempre a las 6 en punto, pero esta vez no tuvo que esconder a Diego como un contrabando precioso. En lugar de eso, encontró a Sebastián esperándola en la cocina, vestido con una camisa de algodón arrugada y pantalones de pijama, una imagen tan alejada del magnate imponente que conocía que por un momento dudó de estar en la casa correcta. «Buenos días», murmuró él, extendiendo los brazos hacia Diego con una naturalidad que había desarrollado durante los últimos días. «Dormimos bien anoche, ¿verdad, pequeño?». El bebé sonrió al verlo, agitando sus bracitos regordetes en un saludo que derritió algo dentro del pecho de Esperanza. Era la primera vez en 8 meses que alguien más se refería a su hijo con esa familiaridad cariñosa, y la sensación era tan abrumadora que tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. «Gracias», susurró, palabra que había repetido cientos de veces durante esa semana, pero que nunca parecía suficiente para expresar la magnitud de su gratitud. Sebastián se había convertido en un estudiante dedicado de la paternidad improvisada. Había memorizado los horarios de Diego. Sabía que a las 9 necesitaría su biberón de la mañana, que alrededor de las 11 empezaría a frotarse los ojos anunciando la siesta, y que las 2 de la tarde eran sagradas para el cambio de pañal. Había incluso comenzado a cantarle canciones en inglés que recordaba de su propia infancia, melodías que su madre le había cantado antes de que los negocios y las apariencias sociales se tragaran todos los gestos de ternura en la familia Mendoza. «Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are». Su voz, normalmente firme y autoritaria en las juntas de consejo, se volvía suave y melódica cuando se dirigía a Diego, quien lo observaba con esa atención concentrada que tienen los bebés cuando algo les fascina completamente. Esperanza trabajaba con una eficiencia renovada, liberada del estrés constante de vigilar que Diego no hiciera ruido. Podía concentrarse completamente en limpiar los ventanales que daban al jardín, en organizar la biblioteca de caoba
en preparar las comidas que Sebastián rara vez tocaba, pero de vez en cuando se detenía, fingiendo ajustar un florero o sacudir una lámpara, solo para observar la escena extraordinaria que se desarrollaba en la sala principal. Un hombre que poseía más dinero del que ella podría gastar en varias vidas, sentado en el suelo alfombrado, construyendo torres de bloques de colores para hacer reír a su hijo el miércoles por la tarde. Mientras Diego dormía su siesta vespertina en el sofá de cuero italiano, Sebastián y Esperanza tuvieron su primera conversación real. Ella estaba puliendo los marcos de plata de las fotografías familiares cuando él se acercó, observando una imagen donde aparecía junto a una mujer hermosa, de sonrisa radiante. Era Mariana, dijo sin que ella preguntara. Mi esposa. Esperanza detuvo su trabajo, sintiendo que pisaba terreno sagrado. Era muy hermosa, comentó suavemente. Lo era, coincidió él, y hubiera sido una madre extraordinaria. Hubo un silencio cómodo entre ellos, lleno de comprensión mutua. Esperanza terminó de limpiar el marco y lo colocó cuidadosamente en su lugar. ¿Puedo preguntarle algo, señor Mendoza? Sebastián, la corrigió. Creo que las circunstancias nos permiten cierta informalidad. Sebastián, repitió ella saboreando el nombre. ¿Por qué está haciendo esto? Porque está ayudándome. Él consideró la pregunta durante largo rato, observando a Diego dormir pacíficamente. Porque cuando lo veo, recuerdo cómo se siente tener algo por lo que vale la pena despertarse cada mañana. El jueves trajeron su primer desafío real. Constanza llegó sin avisar, como acostumbraba a hacer, con su traje de diseñador y su sonrisa afilada como cuchillo. Esperanza estaba limpiando el baño del segundo piso cuando escuchó la voz familiar de la cuñada de Sebastián resonando por toda la casa. Sebastián, ¿dónde te has metido? Tenemos que hablar sobre los contratos de exportación. El corazón de Esperanza se detuvo. Diego estaba abajo en la sala, con Sebastián. En cuestión de segundos, Constanza los encontraría, y todo se desmoronaría. Pero Sebastián había pensado en esto. Durante la semana había desarrollado un sistema de señales. Si alguien llegaba inesperadamente, él tocaría la campana antigua que colgaba en la cocina. Una vez si tenía tiempo de esconder a Diego, 2 veces si necesitaba que Esperanza bajara inmediatamente. Una campanada resonó por la casa. Esperanza corrió escaleras abajo con el corazón en la garganta, llegando justo a tiempo para ver a Sebastián cerrar la puerta del estudio con Diego ya a salvo adentro. Constanza, saludó él con esa sonrisa empresarial que Esperanza había aprendido a distinguir de sus sonrisas genuinas. No te esperaba. Nunca me esperas, querido cuñado, pero siempre aparezco, replicó ella, sus ojos de halcón escaneando la habitación. ¿Interrumpo algo? Nada importante. Esperanza estaba reportándome sobre el progreso de la limpieza de primavera. La mentira fluyó tan naturalmente que Esperanza casi se convenció de que era verdad. Constanza la miró con esa expresión de desdén apenas disimulado que reservaba para la servidumbre. Ah, sí, la nueva muchacha. ¿Cómo te llamas? Esperanza Morales, señora. Esperanza, repitió Constanza, como si el nombre fuera un chiste privado. Qué apropiado. Durante los siguientes 30 minutos, mientras Constanza y Sebastián discutían números y contratos, Esperanza limpió alrededor de ellos con movimientos mecánicos, cada fibra de su ser concentrada en escuchar si Diego hacía algún ruido desde el estudio. Pero el bebé, como si entendiera instintivamente la importancia del silencio, no emitió ni un sonido. Cuando Constanza finalmente se fue, Esperanza y Sebastián se miraron con la complicidad de 2 conspiradores que acababan de sobrevivir a su primera prueba de fuego. Bien hecho, murmuró él. Y por primera vez desde que lo conocía, Esperanza vio en sus ojos algo que se parecía peligrosamente a la admiración. Esa noche, mientras preparaba a Diego para el viaje de regreso a casa, Esperanza se permitió un momento de esperanza cautelosa. Quizás, solo quizás, habían encontrado algo que podría funcionar, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. En el estudio, Sebastián observaba por la ventana cómo se alejaban las luces traseras del autobús que se llevaba a su pequeña familia improvisada, y por primera vez en 2 años, no temía la llegada de la noche. Fue durante la 3ª semana cuando Sebastián comenzó a notar realmente las manos de Esperanza. No era que no las hubiera visto antes. Era imposible ignorar esas manos que trabajaban incansablemente desde el amanecer hasta el atardecer, pero ahora
Mientras ella le enseñaba cómo sostener correctamente a Diego para hacerlo eructar, se encontró estudiando cada línea, cada callo, cada pequeña cicatriz que adornaba esos dedos delgados. Eran manos que contaban historias que él nunca había tenido que vivir. Los callos en las palmas hablaban de años lavando ropa a mano. Las pequeñas quemaduras en las yemas de los dedos narraban noches preparando tortillas en comales demasiado calientes, y esa cicatriz en el dorso de la mano izquierda susurraba secretos de una infancia donde los lujos eran tan escasos como las oportunidades. ¿De dónde vienes, Esperanza?, preguntó él una tarde mientras Diego dormitaba entre sus brazos, la pregunta surgiendo de una curiosidad que había estado creciendo silenciosamente durante días. Ella detuvo el movimiento de su trapo sobre la mesa de centro, como si la pregunta la hubiera transportado a otro lugar y otro tiempo. «De Michoacán», respondió finalmente. «De un pueblito que probablemente ni aparece en los mapas. Se llama San José de la Montaña. ¿Y tu familia?». Una sombra cruzó por el rostro de Esperanza, una expresión que Sebastián había aprendido a reconocer en los espejos de su propia casa, el dolor de las pérdidas que nunca se superan completamente. «Mis papás murieron cuando yo tenía 15 años. Un accidente en la carretera, cuando iban a vender el maíz al pueblo vecino. Mi abuela Carmen me crió después de eso, pero…». Se detuvo, mordiendo su labio inferior, como si las siguientes palabras fueran demasiado amargas para pronunciar. «¿Pero qué?». «Perdimos la tierra. Había deudas que no sabíamos que existían, papeles que no entendíamos, gente poderosa que quería lo que era nuestro desde hacía generaciones. Una mañana llegaron con tractores y papeles del gobierno, y para la tarde ya no teníamos hogar». Sebastián sintió algo frío y desagradable instalarse en su estómago. Las palabras de Esperanza resonaban con ecos familiares, historias que había escuchado en fragmentos durante reuniones familiares, comentarios casuales sobre expansión de propiedades y oportunidades de inversión rural, que nunca había cuestionado demasiado profundamente. «¿Cuándo fue eso?». «Hace unos 8 años. Yo tenía 17. La cuenta era simple y terrible. 8 años atrás, la empresa Mendoza había comenzado su expansión más agresiva en el sector agrícola, comprando, o más bien apropiándose de, tierras rurales para ampliar sus plantaciones de agave. Sebastián había firmado docenas de documentos relacionados con esas adquisiciones, confiando en que su abuelo y luego su padre manejaran los detalles legales. «¿Y después?», preguntó, aunque parte de él ya no quería escuchar la respuesta. «Doña Carmen y yo vinimos a Guadalajara. Ella limpia casas en las lomas. Yo conseguí trabajo en una maquiladora, pero cuando quedé embarazada…». Se encogió de hombros con esa resignación que había perfeccionado durante años de decepciones. «Ya sabe cómo es. Las empresas no quieren empleadas que se van a embarazar cada año, como si fuéramos máquinas que se descomponen». Diego se removió en los brazos de Sebastián, como si pudiera sentir la tensión que había aparecido en la habitación. El bebé abrió los ojos y los miró a ambos con esa sabiduría antigua que a veces tienen los niños muy pequeños, como si entendiera que estaba siendo testigo de algo importante. «Esperanza», comenzó Sebastián cuidadosamente. «¿Has pensado en continuar tus estudios?». Ella rió, pero no había humor en el sonido. «¿Con qué tiempo, con qué dinero, señor?». «Sebastián, yo trabajo 12 horas al día, 6 días a la semana. Los domingos lavo la ropa, limpio mi casa, llevo a Diego al doctor cuando está enfermo. Los estudios son para gente que puede permitirse soñar, y si pudieras permitírtelo». Esperanza lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y desconfianza a partes iguales. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que hay escuelas nocturnas, preparatorias abiertas, incluso programas universitarios para adultos trabajadores». Se detuvo, consciente de que estaba pisando terreno peligroso. «Yo podría, es decir, la empresa podría patrocinar tus estudios». «¿Por qué haría eso?». Era una pregunta simple que requería una respuesta compleja, una respuesta que Sebastián no estaba seguro de poder articular sin revelar demasiado sobre las sospechas que estaban tomando forma en su mente. «Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad», dijo finalmente, y las palabras sonaron verdaderas incluso para él. Esperanza guardó silencio durante largo rato, sus ojos moviéndose entre Sebastián y Diego, como si tratara de resolver un acertijo cuya respuesta podría cambiar su vida para siempre. «¿Qué tendría que hacer?», preguntó finalmente. «Solo estudiar, sacar buenas calificaciones, cuidar de Diego». Te hizo una pausa,
y quizás algún día cumplir ese sueño que tienes guardado en algún lugar del corazón. ¿Cómo sabe que tengo un sueño guardado? Sebastián sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa llegó hasta sus ojos, porque nadie se llama Esperanza sin tener al menos un sueño. Esa tarde, después de que Esperanza se fuera con Diego a casa, Sebastián se sentó en su estudio y abrió su laptop. Pasó horas investigando programas educativos, becas, oportunidades de capacitación, pero también, sin poder evitarlo, comenzó a buscar información sobre las adquisiciones de tierras de su empresa en Michoacán durante los últimos 10 años. Lo que encontró en los archivos digitales y los reportes legales le quitó el sueño por días. Los nombres, las fechas, los métodos, todo apuntaba a una verdad que había estado viviendo a centímetros de distancia sin darse cuenta jamás. El domingo siguiente, Esperanza no llegó como siempre. En su lugar apareció un hombre joven que compartía sus mismos ojos oscuros y su misma determinación silenciosa. «¿Usted es Sebastián Mendoza?», preguntó sin preámbulos. «Sí, soy Javier Morales, el hermano de Esperanza». Las palabras que siguieron fueron como puñetazos dirigidos directamente al centro de la culpa que Sebastián había estado tratando de ignorar. Javier no había venido a amenazar ni a pedir dinero, había venido a advertir. «No sé qué juego está jugando con mi hermana, señor Mendoza, pero conozco a los de su clase. Ustedes toman lo que quieren y después se van como si nada hubiera pasado. No es lo que piensas, es no». Javier se acercó un paso y Sebastián pudo ver en sus ojos toda la rabia acumulada de una vida de injusticias. «Porque desde donde yo estoy parado, parece que un Mendoza está otra vez tomando algo que pertenece a mi familia». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de su mansión vacía, Sebastián entendió que había llegado el momento de enfrentar verdades que había estado evitando durante toda su vida, y que Esperanza, Diego y él estaban conectados por hilos mucho más complejos y dolorosos que el simple azar de un encuentro nocturno. La pregunta que lo mantuvo despierto hasta el amanecer era si esos hilos los unirían o los destruirían a todos. La primera noche que Esperanza llegó a la preparatoria abierta, Benito Juárez, con sus libros usados y su uniforme recién planchado, sintió como si estuviera cruzando una frontera invisible hacia un mundo que había creído perdido para siempre. Las aulas olían a gis y sueños aplazados, llenas de adultos que, como ella, habían decidido que nunca era demasiado tarde para reescribir su destino. En la mansión Mendoza, Sebastián vivía su propia transformación nocturna. Después de que Esperanza se iba a clases, él se convertía en el cuidador nocturno de Diego, una responsabilidad que había aceptado con una mezcla de terror y anhelo que no había experimentado desde los primeros días de matrimonio con Mariana. Las noches se llenaron de rutinas que nunca había imaginado. Calentar biberones a las 2 de la madrugada, cambiar pañales con dedos temblorosos por el sueño, caminar por los pasillos de mármol cargando a un bebé que se negaba a dormir, pero también de momentos de una ternura tan intensa que le dolía el pecho. Diego aprendiendo a reconocer su voz, sus primeros intentos de risa, esa manera que tenía de agarrar su dedo meñique como si fuera el ancla más importante del mundo. Una madrugada, mientras le daba el biberón de las 3 de la mañana, Sebastián encontró a Diego observándolo con esos ojos profundos que parecían entender secretos que él mismo no sabía que poseía. «¿Sabes qué, pequeño?», le susurró en la penumbra de la sala. «Creo que tu mamá y tú me están salvando la vida». Diego respondió con uno de esos sonidos guturales que hacen los bebés cuando están contentos, y Sebastián sintió algo que no había experimentado en 2 años, la sensación de que el futuro podía ser algo más que una repetición infinita del dolor del pasado. Pero las noches también trajeron memorias que había mantenido enterradas bajo capas de trabajo obsesivo y whisky de Malta. Cada vez que Diego se quedaba dormido en sus brazos, Sebastián recordaba las conversaciones que había tenido con Mariana sobre los hijos que tendrían, los nombres que habían elegido, los sueños que habían tejido juntos en esas mismas horas silenciosas. Una noche, lloró por primera vez desde el funeral, las lágrimas cayendo sobre la cabecita de Diego, mientras el bebé dormía ajeno al torrente de dolor que se había liberado en el corazón del hombre que lo cuidaba. Mientras tanto, Constanza había comenzado a notar irregularidades en los gastos domésticos de la mansión. Su mente de contadora experimentada detectaba patrones que no tenían sentido,
facturas de supermercado demasiado altas para un hombre que apenas comía, gastos en farmacias que no correspondían con las necesidades de Sebastián y una cantidad sospechosa de compras en tiendas de artículos para bebé que aparecían listadas como gastos diversos del hogar. Sebastián, le dijo una tarde mientras revisaban los estados financieros mensuales. Necesitamos hablar sobre el presupuesto doméstico. Él levantó la vista de los contratos que estaba firmando, tratando de mantener una expresión neutra. ¿Qué problema hay? El problema es que estás gastando como si tuvieras una familia de 5 personas cuando vives solo. Constanza puso las facturas sobre el escritorio. ¿Puedes explicarme qué significa esto? Sebastián examinó los papeles, su mente trabajando rápidamente para encontrar explicaciones plausibles. He estado donando más comida a organizaciones benéficas y tengo algunos problemas estomacales que requieren medicamentos especiales, y los artículos para bebé también son para donativos. Hay un orfanato que... ¿Cuál orfanato? Constanza lo interrumpió con esa precisión de abogada que había hecho que muchos hombres poderosos temblaran en las cortes. Porque he revisado tus declaraciones fiscales y no hay registro de ninguna donación significativa a instituciones de beneficencia. El silencio que siguió fue tenso como un alambre a punto de romperse. Sebastián supo en ese momento que había subestimado gravemente la capacidad de su cuñada para detectar secretos. Constanza, hay cosas en mi vida que prefiero mantener privadas. Nada es privado cuando afecta el patrimonio familiar. Querido cuñado, esa misma semana, el periódico local publicó el primer artículo de una serie investigativa sobre las prácticas laborales en las grandes empresas agrícolas de Jalisco. El titular era inocuo, el costo humano del agave dorado, pero para Sebastián, que conocía íntimamente los métodos que había heredado de su familia, cada línea era como un puñal dirigido directamente al corazón de su imperio. El artículo hablaba de salarios de subsistencia, condiciones de trabajo peligrosas, familias desplazadas de sus tierras ancestrales mediante métodos legales cuestionables. No mencionaba específicamente a la empresa Mendoza, pero los patrones descritos eran tan familiares que Sebastián sintió náuseas al leerlo. El Consejo de Administración no tardó en convocar una reunión de emergencia. Sebastián, dijo el licenciado Herrera, el abogado que había servido a la familia durante 3 décadas, necesitamos una estrategia de relaciones públicas agresiva. Si esta investigación continúa, podría afectar nuestros contratos gubernamentales. ¿Y si en lugar de defendernos intentáramos cambiar?, preguntó Sebastián, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. El silencio en la sala de juntas fue ensordecedor. 12 pares de ojos lo miraron como si hubiera sugerido quemar dinero en la plaza pública. «¿Cambiar?», repitió Herrera. «Sebastián, hijo, las emociones no tienen lugar en los negocios». Pero esa noche, mientras cuidaba a Diego y esperaba el regreso de Esperanza de sus clases, Sebastián supo que algo fundamental había cambiado en él. Las manos pequeñas de Diego aferrándose a su camisa le recordaban constantemente que había responsabilidades más importantes que las ganancias trimestrales. Cuando Esperanza llegó cerca de las 10 de la noche, con los ojos brillantes por la emoción del aprendizaje renovado, lo encontró sentado en el suelo de la sala, con Diego dormido en su regazo y una expresión que ella no había visto antes. «¿Cómo estuvo la clase?», preguntó él suavemente. «Increíble», susurró ella dejando caer su mochila y sentándose junto a ellos. «Estamos estudiando la Revolución Mexicana y la maestra dice que tengo una comprensión natural de los factores socioeconómicos». Sebastián sonrió, pero había una tristeza en sus ojos que no pasó desapercibida para Esperanza. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Diego se portó mal». «Diego se portó perfecto, como siempre». Hizo una pausa, observando el rostro angelical del bebé. «Esperanza, ¿alguna vez has pensado en venganza?». La pregunta la sorprendió tanto que tardó varios segundos en responder. «¿Venganza? ¿Contra quién? ¿Contra las personas que te quitaron tu tierra, tu casa, tu futuro?». Esperanza lo estudió cuidadosamente, como si tratara de descifrar un mensaje oculto en sus palabras. «Todos los días durante los primeros 2 años», admitió finalmente, «soñaba con encontrar a los responsables, con hacerles pagar por lo que nos habían hecho. Pero después nació Diego, y me di cuenta de que el odio es un lujo que no me puedo permitir». Tocó gentilmente la mejilla del bebé. «La venganza no le dará de comer a mi hijo».
Sus palabras golpearon a Sebastián como una bofetada suave pero devastadora. Aquí estaba esta mujer que había perdido todo, que había sido despojada de su herencia por gente como él, y en lugar de buscar venganza, había elegido construir un futuro mejor para su hijo. «Esperanza», comenzó él, su voz quebrada por una emoción que no sabía cómo nombrar. «Hay cosas sobre mi familia, sobre mi empresa, que no sabes». Ella lo miró directamente a los ojos, y por un momento que se sintió eterno, ambos estuvieron al borde de una verdad que cambiaría todo entre ellos. Pero antes de que Sebastián pudiera continuar, el sonido de tacones sobre mármol los hizo voltear hacia la entrada de la sala. Constanza estaba de pie en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo, y la expresión en su rostro era la de alguien que acababa de resolver un misterio muy peligroso. «Buenas noches», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Interrumpo algo, familiar?» El mundo se detuvo. Diego se removió en los brazos de Sebastián. Esperanza se puso rígida como una estatua, y en el aire flotó la sensación tangible de que todo lo que habían construido durante esas semanas perfectas estaba a punto de colapsar. «Constanza», murmuró Sebastián, «¿puedo explicar?» «Oh, estoy segura de que puedes», replicó ella, acercándose lentamente como un depredador que ha encontrado a su presa. «Pero me pregunto si tú, empleada, podrá explicar por qué está violando las leyes de inmigración al usar esta casa como guardería clandestina». Esperanza se puso de pie automáticamente, cada instinto maternal gritándole que protegiera a Diego. «Señora, tú, querida, tienes exactamente 24 horas para desaparecer de la vida de mi cuñado, para siempre». Constanza sacó un teléfono de su bolsa. «O tendré que hacer algunas llamadas muy interesantes al servicio de inmigración». La amenaza colgó en el aire como una espada sobre sus cabezas, y Sebastián sintió que algo dentro de él se fracturaba irreparablemente. No era solo su mundo el que estaba a punto de cambiar, era el mundo de Diego, de Esperanza, de la pequeña familia imposible que habían construido en secreto. En ese momento, supo que había llegado la hora de tomar decisiones que definirían no solo su futuro, sino el tipo de hombre que elegiría ser por el resto de su vida. La fiebre llegó sin avisar, como llegan las tragedias a las vidas de quienes menos pueden permitírselas. Esperanza despertó esa madrugada no por el sonido de su despertador, sino por algo mucho más aterrador. El silencio absoluto que venía de la cuna improvisada donde dormía Diego. Sus manos temblaron cuando tocó la frente del bebé y sintió el calor abrasador que irradiaba de su pequeño cuerpo. Diego tenía los ojos vidriosos, la respiración acelerada, y cuando trató de llorar solo emitió un gemido débil que le partió el alma a su madre. «No, no, no», susurró Esperanza mientras lo cargaba, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. «Por favor, Dios mío, no». Se vistió con manos temblorosas, envolvió a Diego en todas las mantas que tenía y salió corriendo a la calle oscura de Santa Cecilia. A las 4 de la mañana no había autobuses. Los taxis no llegaban a su colonia y la clínica más cercana estaba a 8 kilómetros de distancia. Corrió como nunca había corrido en su vida, cargando a su hijo enfermo contra su pecho, sintiendo cómo cada jadeo del bebé se sincronizaba con los latidos desesperados de su propio corazón. Las calles vacías se extendían ante ella como un laberinto infinito y por primera vez desde que había llegado a Guadalajara, se sintió completamente sola en el mundo. Cuando finalmente llegó a la clínica del Seguro Social, todavía faltaban 2 horas para que abrieran. Se sentó en la banqueta de concreto, meciendo a Diego mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y supo que iba a tener que hacer algo que había jurado nunca hacer: pedirle ayuda a Sebastián fuera del horario de trabajo. La llamada telefónica que hizo desde el teléfono público de la esquina fue la más difícil de su vida. «¿Esperanza?» La voz de Sebastián sonaba alerta, como si hubiera estado esperando malas noticias. «¿Qué pasa, Diego? Está muy enfermo, fiebre muy alta. La clínica no abre hasta las 6. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. «¿Dónde estás?» «En la clínica del IMSS. No te muevas, llego en 10 minutos». Sebastián llegó en 8 minutos, manejando su BMW como si fuera una ambulancia. No hizo preguntas, no pidió explicaciones. Simplemente cargó a Diego en sus brazos, ayudó a Esperanza a subir al auto y se dirigió directamente al Hospital San Javier.
el hospital privado más exclusivo de la ciudad. Señor Mendoza, lo saludó la recepcionista como si fuera la cosa más natural del mundo, verlo llegar a las 5 de la mañana con un bebé enfermo. Necesita que llame al doctor Ramírez inmediatamente, respondió él sin soltar a Diego, y que preparen una suite privada. Las siguientes horas fueron una vorágine de médicos, enfermeras, análisis de sangre y radiografías. Diego tenía una infección respiratoria severa que requería hospitalización inmediata. Mientras los médicos trabajaban, Esperanza y Sebastián se encontraron en la sala de espera privada, unidos por un terror compartido que trascendía todas las barreras sociales que normalmente los separaban. «Va a estar bien», murmuró Sebastián, pero sus manos temblaban mientras sostenía las de Esperanza. «Los mejores médicos de la ciudad están cuidándolo. No tengo dinero para pagar esto», susurró ella. «Este hospital en una noche aquí cuesta más de lo que gano en un mes. No te preocupes por eso». «Claro que me preocupo. No puedo permitir que pague por...» «Esperanza», la interrumpió él, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que la sorprendió. «En este momento, Diego es lo único que importa. Todo lo demás lo resolveremos después». Fue en ese momento, en el corredor de un hospital privado a las 6 de la mañana, con su hijo luchando contra la fiebre en una habitación cercana, que Esperanza se dio cuenta de que lo que sentía por Sebastián había dejado de ser gratitud hacía mucho tiempo. A las 8 de la mañana llegó Javier, alterado y sudoroso, después de haber corrido desde la construcción donde trabajaba. «¿Cómo está?», preguntó sin siquiera saludar a Sebastián. «Estable», respondió Esperanza. «Los doctores dicen que va a recuperarse completamente». Javier observó el hospital de lujo que los rodeaba. Luego miró a Sebastián con una expresión que mezclaba gratitud y desconfianza. «Gracias», dijo finalmente, «por ayudar a mi hermana. No tienes que agradecerme nada, Diego». Sebastián se detuvo, consciente de que las siguientes palabras revelarían más de lo que debían. «Diego es importante para mí también». Javier estudió su rostro durante largo rato, como si tratara de descifrar un acertijo complejo. «¿Sabe qué, señor Mendoza? Durante semanas he estado esperando a que usted mostrara su verdadera cara, que resultara ser como todos los patrones ricos que he conocido, pero viendo cómo mira a mi sobrino». Sacudió la cabeza. «No sé qué pensar de usted esa tarde». Mientras Diego dormía tranquilo bajo el efecto de los antibióticos, Constanza apareció en el hospital como una tormenta vestida de Chanel. «Sebastián», dijo sin preámbulos, «necesitamos hablar ahora». Lo siguió hasta el pasillo, donde podían hablar sin despertar a Diego. «¿Te has vuelto completamente loco?», siseó ella. «Todo Guadalajara va a estar hablando de esto mañana». Sebastián Mendoza corriendo al hospital privado más caro de la ciudad con una empleada doméstica y su hijo bastardo. «Cuidado con lo que dices, Constanza. Cuidado, tú me pides cuidado». Su voz se elevó peligrosamente. «Tú eres el que está destruyendo la reputación de esta familia por un capricho patético». «No es un capricho». «¿Entonces qué es, amor?», se rió con una crueldad que helaba la sangre. «No me hagas reír». «Sebastián, los hombres de nuestra clase no se enamoran de las sirvientas, las usan y las descartan». Sebastián la miró durante largo rato, sintiendo cómo algo fundamental se rompía dentro de él. «Quizás ese sea tu problema, Constanza, que crees que todos somos como tú». Cuando regresó a la habitación, encontró a Esperanza sentada junto a la cuna donde Diego dormía pacíficamente. Ella levantó la vista cuando él entró, y la sonrisa que le dirigió fue tan brillante que por un momento se sintió cegado. «Gracias», susurró ella. Por todo, Sebastián se acercó y sin pensar en las consecuencias, sin considerar quién podría verlos, tomó el rostro de Esperanza entre sus manos y la besó suavemente. Fue un beso que sabía a lágrimas de alivio, a café frío de hospital, a promesas que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no habría regreso. «Esperanza», murmuró él contra su frente, «hay cosas que tengo que contarte, sobre mi familia, sobre mi empresa, sobre quién tú es». «Después», lo interrumpió ella, «cuando Diego esté completamente bien, después hablaremos de todo». Pero mientras se abrazaban en esa habitación de hospital, ninguno de los dos vio a Constanza observándolos desde la ventana del pasillo, su teléfono ya en la mano, una sonrisa fría adornando sus labios, mientras marcaba un número que cambiaría sus vidas para siempre. Doña Carmen llegó a la casa de Esperanza un domingo por la mañana, cargando una caja de cartón
que había mantenido guardada durante décadas en el rincón más oscuro de su memoria. Sus manos ancianas temblaron mientras la colocaba sobre la mesa de la pequeña cocina, y Esperanza supo inmediatamente que lo que fuera que contenía esa caja cambiaría su mundo para siempre. «Mija», dijo la anciana con voz quebrada, «hay cosas que una abuela debe contarle a su nieta antes de que sea demasiado tarde». Diego jugaba en el suelo con los cubos de colores que Sebastián le había regalado. Ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de su madre, Esperanza se sentó frente a doña Carmen, preparándose instintivamente para recibir noticias que no quería escuchar. «Abuela, ¿qué pasa? Te ves asustada». «No asustada, mija, furiosa». Los ojos de doña Carmen brillaron con una intensidad que Esperanza no había visto desde los días inmediatamente posteriores a la pérdida de sus tierras. Furiosa conmigo misma por haber guardado silencio tanto tiempo, con manos que parecían pesar toneladas, doña Carmen abrió la caja y comenzó a sacar documentos amarillentos, fotografías descoloridas y papeles oficiales que parecían reliquias de otra época. «Estos son los títulos de propiedad originales de nuestra tierra», explicó mientras extendía los documentos sobre la mesa. «Los títulos que tu bisabuelo recibió directamente del gobierno de Lázaro Cárdenas durante el reparto agrario de 1938. Esperanza tomó uno de los papeles, estudiando los sellos oficiales y la caligrafía elaborada que declaraba que la familia Morales era la propietaria legítima de 40 hectáreas en San José de la Montaña. «Pero abuela, si teníamos todos estos documentos, ¿por qué perdimos la tierra?» «Porque nos robaron, mija, legalmente, con papeles del juzgado y todo, pero nos robaron igual». Doña Carmen sacó entonces una serie de fotografías que hicieron que el corazón de Esperanza se detuviera. En las imágenes en blanco y negro se veía una ceremonia formal, hombres en trajes caros estrechando manos con funcionarios del gobierno, documentos siendo firmados sobre una mesa elegante, y al centro de todo, perfectamente reconocible incluso décadas más joven, estaba el rostro del abuelo de Sebastián, don Patricio Mendoza. Escupió doña Carmen el nombre como si fuera veneno. El patriarca de esa familia maldita. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Tomó la fotografía con manos temblorosas, acercándosela a los ojos como si la distancia pudiera cambiar lo que estaba viendo. «No puede ser», susurró. «No puede ser él. Es él, mija, y este», señaló otro documento oficial, «es el papel donde dice que nuestras tierras fueron adquiridas por el Estado para proyectos de desarrollo económico y luego transferidas a la empresa Mendoza para la expansión de plantaciones de agave de interés nacional». El aire en la pequeña cocina se volvió denso, cargado de una verdad que pesaba como plomo en los pulmones de Esperanza. Diego siguió jugando en el suelo, pero sus risitas infantiles sonaban ahora como ecos lejanos en los oídos de su madre. «¿Cuánto tiempo hace que sabes esto?», preguntó Esperanza con voz apenas audible. «Desde el principio, desde el día que llegaron con las máquinas y nos echaron como si fuéramos animales». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de doña Carmen. «¿Pero qué podíamos hacer, mija? Pelear contra gente que tenía jueces en la nómina y políticos en el bolsillo». Esperanza se puso de pie bruscamente, caminando hasta la ventana que daba al patio trasero donde tendía la ropa. Sus manos se aferraron al marco de madera como si fuera lo único que la mantenía de pie. «El hombre para el que trabajo, el hombre que cuida a Diego, el hombre que…» No pudo terminar la frase. Las palabras se le atoraron en la garganta como espinas. «Sí, mija, el hombre del que te estás enamorando es el nieto del hombre que nos robó todo». La declaración cayó sobre Esperanza como un mazo, demoliendo en segundos los cimientos de felicidad que había estado construyendo durante meses. Todo cobraba sentido ahora. La mansión, la riqueza, los negocios familiares, incluso la forma en que Sebastián había reaccionado cuando ella le contó su historia. «Él lo sabe», murmuró. «Sebastián lo sabe. No lo sabía cuando empezó a ayudarte», dijo doña Carmen suavemente. «Pero un hombre inteligente como él seguramente ya se dio cuenta». Esperanza se volteó hacia su abuela, el dolor transformándose lentamente en algo más peligroso, una furia fría que había estado durmiendo en su corazón durante años. «¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no cuando empecé a trabajar para él? Porque al principio pensé que solo necesitabas el trabajo, pero ahora veo cómo lo miras, mija, y veo cómo él te mira a ti,
y no puedo permitir que te enamores de una mentira. Diego eligió ese momento para acercarse a su madre. Levantando los bracitos para que lo cargara, Esperanza lo alzó automáticamente, presionando su rostro contra el cabello suave del bebé, mientras trataba de procesar la magnitud de la traición que acababa de descubrir. ¿Qué voy a hacer, abuela? ¿Qué voy a hacer con esto? Doña Carmen se acercó y puso sus manos sobre los hombros de su nieta. Vas a hacer lo que las mujeres de nuestra familia han hecho siempre, mija. Vas a ser más fuerte que el dolor, más inteligente que la traición y más valiente que el miedo. Esa tarde, cuando Esperanza llegó a la mansión Mendoza para su turno nocturno, mientras Sebastián asistía a una cena de negocios, se movió por la casa como un fantasma. Cada objeto de lujo, cada pieza de arte, cada detalle de opulencia le recordaba ahora el precio que su familia había pagado por esa riqueza. Cuando Sebastián regresó cerca de las 10 de la noche, la encontró sentada en la sala con Diego, dormido en sus brazos, rodeada por los documentos que doña Carmen le había mostrado. Esperanza, dijo él, deteniéndose en seco cuando vio los papeles. ¿Qué es todo esto? Ella levantó la vista, y Sebastián vio en sus ojos una mezcla de dolor y determinación que le heló la sangre. La verdad, respondió simplemente. La verdad que tú ya sabías pero nunca me dijiste. Sebastián se acercó lentamente, sus ojos moviéndose entre los documentos y el rostro de Esperanza, leyendo en ambos la confirmación de sus peores temores. Esperanza, yo, ¿cuándo te diste cuenta? Lo interrumpió. ¿Cuándo supiste que tu abuelo fue quien nos robó nuestras tierras? El silencio que siguió fue tan profundo que pudieron escuchar el tic-tac del reloj de pared del comedor, marcando los segundos que separaban su pasado de un futuro que ya no podían predecir. Hace 3 semanas, admitió finalmente. Cuando me contaste tu historia, algo me sonó familiar. Investigué y se detuvo, pasándose las manos por el cabello. Esperanza, tienes que creerme. Yo no sabía nada cuando esto empezó, pero lo descubriste y no me dijiste nada. ¿Qué se supone que debía decir? Hola, Esperanza. Por cierto, mi familia destruyó la tuya. Eso exactamente, gritó ella, poniéndose de pie con Diego aún en brazos. Debiste decírmelo. Tenía derecho a saber. Diego despertó con el grito y comenzó a llorar, como si pudiera sentir la tensión que llenaba el aire. Esperanza lo meció automáticamente, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de Sebastián. Esperanza, por favor, escúchame. No, dijo ella dirigiéndose hacia la puerta. Ya no hay nada que escuchar. Diego y yo nos vamos. ¿A dónde vas a ir? ¿Tu trabajo? ¿Tus estudios? Esperanza se detuvo en el umbral y se volteó hacia él una última vez. Lejos de ti, lejos de tu dinero, lejos de todo lo que me recuerde que fui lo suficientemente tonta para enamorarme del nieto del hombre que destruyó mi vida. Y con esas palabras, salió de la mansión Mendoza, llevándose consigo no solo a Diego, sino también el corazón roto de Sebastián y la esperanza de un futuro que ahora parecía imposible. Sebastián no durmió durante 3 días después de que Esperanza se fue. Contrató al bufete de abogados más respetado de México para investigar las adquisiciones de tierras de su empresa. Lo que encontraron fue devastador. Decenas de familias despojadas, documentos falsificados, sobornos sistemáticos. Su fortuna había sido construida sobre un cementerio de sueños campesinos. Señor Mendoza, le dijo el licenciado Moreno, las reparaciones costarían 60% de su patrimonio. Y si quisiera ir más allá, asegurarme de que estas familias puedan reconstruir sus vidas. El abogado lo miró como si hubiera perdido la razón. Mientras tanto, Constanza apareció en Santa Cecilia con una carpeta repleta de amenazas. Esperanza Morales, tienes 24 horas para hacer algo muy simple, dijo sin preámbulos. Vas a testificar que Sebastián te explotó laboralmente, que abusó de su posición de poder. Eso es mentira. Las mentiras son como los vestidos, querida. Solo importa que le queden bien. Haces esto y tus problemas migratorios desaparecen, más una compensación generosa. Si te niegas, mañana estarás en un centro de detención esperando deportación. Esperanza sintió que las piernas se le aflojaban, pero mantuvo a Diego contra su pecho. Necesito tiempo para pensarlo. Hasta mañana al mediodía. Esa noche, Javier encontró a su hermana llorando. ¿Vas a destruir a un hombre inocente solo porque tienes miedo?, le preguntó después de escuchar todo. Durante meses, has llegado hablando de cómo ese hombre cuida a Diego.
de cómo te mira como si fueras lo más importante del mundo. Eso era antes de saber la verdad. La verdad de que no escogió a qué familia nacer, Esperanza. Los ricos siempre salen adelante, pero tú perderás la única oportunidad real de construir un futuro mejor. Esa noche, en la capilla del barrio, Esperanza encontró a Sebastián esperándola. Javier me contó lo que está pasando, dijo con voz ronca. Vengo a decirte que no importa lo que decidas, yo voy a arreglar esto. Le mostró una carpeta gruesa repleta de documentos legales. Es la devolución de las tierras. Todas las tierras que mi familia robó. 60 familias van a recuperar lo que era suyo. Más compensaciones por 40 años de injusticia. Sebastián, esto representa 60% de mi fortuna, lo sé, tomó sus manos. No puedo cambiar lo que hizo mi abuelo, pero puedo asegurarme de que nunca más vuelva a pasar. ¿Por qué harías esto? Porque descubrí que hay cosas más importantes que el dinero, como el amor, como la justicia, como la posibilidad de que Diego crezca en un mundo mejor, en esa capilla llena de esperanzas susurradas. Esperanza supo que su elección ya estaba hecha. No sería el miedo el que decidiera su futuro, sino el amor por Diego, por Sebastián y por la mujer fuerte que había decidido ser. El cementerio de Belén despertó el 2 de noviembre con flores de cempasúchil creando ríos dorados entre las tumbas. Esperanza llegó temprano para honrar a sus padres, transformando su tumba modesta en un altar digno con fotografías, comida tradicional y velas perfumadas. Sebastián visitaba la tumba de Mariana cuando vio las camionetas negras. Constanza había llegado con agentes de inmigración, reporteros y cámaras, dispuesta a su confrontación final. «Sebastián», gritó Constanza, «es hora de que tu noviecita campesina enfrente la realidad». Los visitantes del cementerio comenzaron a murmurar, perturbando la solemnidad del día. Sebastián trató de interceptarla, pero Esperanza ya se acercaba cargando a Diego, su paso firme y decidido. «Señora Mendoza», dijo Esperanza, «creo que tenemos algo que discutir». Las cámaras comenzaron a rodar mientras Constanza sonreía triunfalmente. «Esperanza, has tenido tiempo suficiente. ¿Estás lista para contar la verdad sobre las condiciones de explotación que viviste trabajando para mi cuñado?» El silencio fue profundo. Esperanza miró a Sebastián, luego a las cámaras, después a Diego en sus brazos. «Sí», dijo finalmente, «estoy lista para contar la verdad». El corazón de Sebastián se detuvo. «La verdad», continuó Esperanza con voz clara, «es que Sebastián Mendoza me salvó la vida, a mí y a mi hijo». La expresión de Constanza se transformó en incredulidad. «La verdad es que Sebastián Mendoza es el hombre más bueno que he conocido. Cuando descubrió que traía a mi bebé al trabajo, me ayudó en lugar de despedirme, pagó mis estudios, corrió con nosotros al hospital cuando Diego se enfermó». Las cámaras captaban una historia completamente diferente. La verdad es que la familia Mendoza les debe a muchas familias campesinas una deuda histórica, y que Sebastián ha decidido pagarla. No solo va a devolver las tierras robadas, sino crear una cooperativa para 60 familias. El padre Miguel apareció con doña Carmen, Javier y trabajadores rurales. «No va a ser deportada», anunció el sacerdote, «porque la archidiócesis acaba de patrocinar su residencia permanente por su trabajo comunitario ejemplar». Javier sonrió a su hermana. «Esperanza, 60 familias quieren conocer a la mujer que logró que un Mendoza devolviera lo robado». Sebastián cargó a Diego cuando el bebé se estiró hacia él. «Esperanza, ¿me perdonas?» Ella se acercó hasta quedar muy cerca. «La pregunta no es si te perdono, Sebastián, es si podemos perdonarnos por casi permitir que el pasado destruyera nuestro futuro». Se besaron mientras Diego reía y las flores de cempasúchil parecían aprobar su unión. Constanza se alejó derrotada, seguida por los agentes sin caso que procesar. Permanecieron hasta el atardecer, construyendo altares nuevos para honrar tanto a los muertos como a los sueños que habían decidido mantener vivos. 3 años después, el amanecer en San José de la Montaña llegaba con el canto de gallos y aroma de café desde la clínica comunitaria Dr. Mariana Mendoza. Esperanza terminaba su turno nocturno como enfermera supervisora. Había pasado de limpiar pisos de mármol a supervisar un equipo médico que atendía 3.000 familias rurales. «Mamá, mira lo que encontré», gritó Diego desde el patio, cargando una mariposa monarca a los 4 años. Hablaba español, inglés y algunas palabras en purépecha que doña Carmen le había enseñado.
Sus ojos brillaban con la confianza de un niño amado sin condiciones. Es hermosa, mi amor. ¿Sabes qué significa cuando una mariposa monarca llega? Capítulo 10. Semillas de mañana 3 años después, el amanecer en San José de la Montaña llegaba con el canto de los gallos y el aroma del café recién molido que se escapaba de la cocina de la clínica comunitaria Dr. Mariana Mendoza. Esperanza terminaba su turno nocturno como enfermera supervisora, revisando los expedientes de los pacientes que habían llegado durante la madrugada. Un niño con fiebre, una mujer embarazada con complicaciones menores, un anciano que necesitaba sus medicamentos para la diabetes. Era difícil creer que la misma mujer que 3 años atrás había limpiado pisos de mármol antes del amanecer, ahora supervisaba un equipo médico de 12 personas en una clínica que atendía a 3.000 familias rurales. Pero lo que más le costaba creer era lo natural que se sentía todo, como si su vida hubiera encontrado finalmente el cauce que siempre había estado destinada a seguir. «¡Mamá!», gritó una voz desde el patio trasero de la clínica. «Mira lo que encontré». Diego corrió hacia ella cargando una mariposa monarca que había aterrizado en su mano durante su expedición matutina. A los 4 años, hablaba español con su madre, inglés con Sebastián, y algunas palabras en purépecha que doña Carmen le había enseñado. Sus ojos seguían siendo los mismos que habían conquistado el corazón de Sebastián esa primera noche, pero ahora brillaban con la confianza de un niño que había crecido sabiendo que era amado sin condiciones. «Es hermosa, mi amor», dijo Esperanza acuclillándose para examinar la mariposa. «¿Sabes qué significa cuando una mariposa monarca llega hasta nosotros? ¿Que es tiempo de migrar?», preguntó Diego, con esa seriedad encantadora que tenían los niños muy inteligentes. «Significa que es tiempo de transformarse, de convertirse en algo mejor de lo que éramos antes». Sebastián apareció en la puerta de la clínica, con su uniforme de trabajo sucio de tierra y las manos callosas que había desarrollado durante 3 años de trabajo físico en la cooperativa. Ya no era el magnate de oficina que había sido, ahora era un hombre que sabía el precio del sudor y el valor de una cosecha bien cuidada. «Buenos días, familia», dijo, besando primero a Esperanza y luego cargando a Diego. «A mariposa incluida, ¿cómo pasó la noche en el hospital?» «Tranquila, solo 3 pacientes, todos estables». Esperanza se estiró, sintiendo el cansancio satisfactorio de una noche de trabajo bien hecho. «¿Y tú? ¿Cómo va la preparación para la cosecha?» «Mejor de lo esperado. Don Aurelio dice que va a ser la mejor cosecha de maíz en 20 años». Sebastián sonrió con el orgullo genuino de alguien que había aprendido a medir el éxito en términos diferentes a los números en una cuenta bancaria. «Y la cooperativa de mujeres terminó los primeros lotes de textiles. Van a estar listos para la feria de artesanías del próximo mes». Caminaron juntos hacia la casa que habían construido al borde del pueblo, una construcción sencilla pero hermosa, que combinaba materiales tradicionales con comodidades modernas. No era la mansión de Providencia, pero tenía algo que esa casa nunca había tenido. Se sentía como un hogar. Diego corrió adelante, liberando cuidadosamente a la mariposa en el jardín, donde Esperanza cultivaba las hierbas medicinales que usaba en la clínica. La mariposa voló en círculos durante unos segundos antes de alejarse hacia las montañas, llevándose consigo los deseos silenciosos de una familia que había aprendido que la verdadera riqueza se medía en momentos como estos. «Esperanza», dijo Sebastián, mientras observaban a Diego perseguir libélulas entre las flores, «¿alguna vez te arrepientes de todo esto, de haber elegido esta vida en lugar de, no sé, de haber tomado el dinero de Constanza y haberte ido lejos?» Esperanza lo miró como si le hubiera preguntado si se arrepentía de respirar. «Sebastián, hace 3 años yo era una mujer que limpiaba casas ajenas, soñando con un futuro mejor para su hijo. Ahora soy enfermera supervisora de una clínica que salva vidas todos los días, madre de un niño que va a crecer sabiendo que puede ser lo que él quiera ser, y esposa de un hombre que cambió el mundo para estar conmigo. Técnicamente aún no somos esposos», la corrigió él con una sonrisa traviesa, «aunque he estado pensando en eso últimamente». «Ah, sí. ¿Y qué has estado pensando exactamente?» Sebastián se acercó más, tomando sus manos entre las suyas como había hecho tantas veces durante los últimos 3 años.
He estado pensando que Diego necesita ver a sus padres, comprometerse oficialmente el uno con el otro. He estado pensando que quiero llevarte de luna de miel a Michoacán, a visitar la tierra donde crecieron tus padres, y he estado pensando que quiero tener más hijos contigo. Niños que crezcan sabiendo que vienen de un amor que venció la injusticia. Esperanza sintió que el corazón se le inflaba como un globo dentro del pecho. ¿Es esa tu manera de proponerme matrimonio? No, dijo él, sorprendiéndola al sacar una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Esta es mi manera de proponerte matrimonio. La caja se abrió para revelar un anillo sencillo, pero hermoso. Una banda de oro con una pequeña esmeralda que había pertenecido a la bisabuela de Esperanza y que doña Carmen había guardado durante décadas esperando el momento perfecto para entregarla. Esperanza Morales, dijo Sebastián arrodillándose en el jardín donde crecían las plantas que curaban y Diego perseguía mariposas. ¿Te casarías conmigo? Antes de que ella pudiera responder, Diego apareció corriendo y se abrazó a las piernas de ambos. «Dile que sí, mamá. Dile que sí para que podamos ser una familia de verdad». Esperanza rió entre lágrimas, tomando el rostro de Sebastián entre sus manos. «Ya somos una familia de verdad, Diego». «Pero sí, mi amor», le dijo a Sebastián. «Sí, quiero casarme contigo». El beso que siguió sabía a café matutino, a tierra húmeda y a todas las promesas que habían mantenido durante 3 años de construir una vida nueva sobre los cimientos de una justicia tardía pero real. Esa tarde, mientras celebraban con doña Carmen, Javier y las 60 familias que ahora formaban la cooperativa más exitosa de Jalisco, llegó una carta certificada dirigida a Sebastián. El remitente era un bufete de abogados de la Ciudad de México que representaba a la familia Villaseñor, una de las dinastías más poderosas del país. Sebastián abrió la carta mientras Esperanza lo observaba con preocupación creciente. «¿Qué dice?» «Los Villaseñor compraron las deudas de Constanza», leyó él. «Quieren recuperar parte de las tierras que devolvimos y están cuestionando la legalidad de la cooperativa». El silencio que siguió fue pesado, cargado de la posibilidad de que su paz fuera solo temporal. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Esperanza. Sebastián dobló la carta y la metió en su bolsillo. Luego tomó las manos de su prometida y las besó suavemente. «Vamos a hacer lo que hemos estado haciendo durante 3 años. Vamos a luchar juntos». Diego se acercó a ellos, todavía con restos de pastel de celebración en las mejillas. «Pasa algo malo». Esperanza cargó a su hijo y lo miró a los ojos. Esos ojos que habían visto tanto en sus pocos años de vida, pero que seguían brillando con esperanza infinita. «No, mi amor, nada malo, solo nuevas aventuras». Y mientras el sol se ponía sobre San José de la Montaña, pintando de oro las montañas que habían visto nacer y crecer a generaciones de familias que se negaban a rendirse, Esperanza, Sebastián y Diego permanecieron abrazados en el jardín donde crecían las plantas que curaban, sabiendo que sin importar qué desafíos trajera el mañana, los enfrentarían como lo que eran. Una familia construida sobre amor, justicia y la firme creencia de que el futuro siempre podía ser mejor que el pasado. La mariposa monarca regresó al atardecer, posándose brevemente en el hombro de Diego antes de continuar su viaje hacia el sur, llevando consigo las semillas invisibles de una historia que apenas comenzaba a escribirse.